hablamos acerca de las regresiones. ¿Y por qué hablamos de las regresiones? Porque dijimos, miren, la regresión es un método muy importante sobre el cual se basan muchos modelos, muchas técnicas para estimar valores, no solo en las series de tiempo, sino también cuando uno está resolviendo problemas de clasificación o problemas asociados a la estimación de un valor específico, con las regresiones lineales, bien sea simples o múltiples, simples cuando uno solo tiene una única variable y múltiples cuando uno tiene varias variables que explican la variable que uno está modelando. Entonces, en el caso de la serie de tiempo, pues aparece una técnica que podríamos decir es fundacional. ¿En qué sentido? En que muchos de los métodos se desarrollan a partir de estos modelos, que son los modelos ARIMA. ¿Qué es un modelo ARIMA? Pues un modelo ARIMA es un modelo que está combinando distintos elementos o distintos componentes para explicar el comportamiento de una serie. ¿Cuáles son esos componentes? Hay una parte que es el componente autorregresivo, que lo que está tratando de encontrar es cómo se explica el valor actual en función de los valores del pasado. Una parte integrada que hace referencia a la necesidad de estacionarizar la serie o de volver la serie estacionaria a través de la diferenciación de la serie. ¿En qué consiste diferenciar la serie? Diferenciar la serie simplemente consiste en restarle a cada valor el momento inmediatamente anterior del tiempo. Es decir, imagínese que usted tiene el año uno y el año 2 para diferenciar la serie. Usted al año uno le va a restar el año 2. Note que cada vez que usted diferencia la serie o cada vez que usted le resta un dato a la serie, pues usted va perdiendo observaciones en la medida en que van desapareciendo datos. ¿Cuál dato desaparece? Bueno, el último dato o el primer dato que no tiene que restarle y en consecuencia usted va perdiendo una observación en la medida en que va diferenciando cada vez más. Y la media móvil que intenta reflejar la relación entre el valor que usted está modelando con el error o con los errores del pasado o con el componente aleatorio del pasado, de acuerdo a los componentes que vimos en nuestra serie. Entonces, lo que está diciendo los modelos ARIMA es, yo tengo una parte actual, yo quiero validar cómo está explicado el valor actual, en este caso, en esta serie mensual, en función de los valores del pasado, pero esos valores del pasado viéndolos desde dos perspectivas. Uno, los valores de la serie en el pasado y dos, los valores aleatorios, la parte aleatoria o el error, si lo quiere ver, del pasado. Y adicionalmente con una condición obligatoria y es que para poder aplicar modelos ARIMA, pues la serie debe ser integrada, es decir, la serie debe ser estacionaria. En consecuencia, en los modelos ARIMA, lo que decimos es, yo tengo un valor de pronóstico de un momento en el tiempo que está en función de los valores pasados, unos factores externos y un error, donde el modelo ARIMA pues, se construye de esta forma. Miren, ustedes tienen un modelo ARIMA de orden P, D y Q, donde P es el orden del componente autorregresivo, D es el grado o el número de veces que usted tiene que restar la serie respecto del valor inmediatamente anterior para que la serie sea estacionaria, y Q, el orden de la media móvil o de la relación entre el valor actual y los errores del pasado. En consecuencia, tengan presente que dentro de la metodología para hacer estimaciones de modelos ARIMA, conocida como la metodología de Voss y Jenkins, hay unos pasos específicos, unos pasos los cuales parten uno de tener estacionariedad. Entonces, la estacionariedad es importante en el sentido que
permite que se den unos supuestos sobre el comportamiento estadístico, sobre las propiedades de la serie en términos de media y de varianza. Cuando una serie es estacionaria, la media y la varianza de la serie son constantes en el tiempo. Y dado que es constante, pues usted puede hacer un pronóstico basado en esos valores constantes de media y de varianza. Y adicionalmente, para obtener los órdenes del proceso autorregresivo y del proceso de media móvil, usted puede utilizar unas funciones. La función de autocorrelación permite y la función de autocorrelación parcial. Ya las vamos a ver en vivo, porque creo que es mejor verlas en vivo para entender cómo se aplican cada una. Y una vez usted una vez ha logrado que la serie sea estacionaria. Y dos, ha hecho el análisis con las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, es decir, ha establecido cuál es el proceso de media móvil o el orden del proceso de media móvil y el orden del proceso autorregresivo, puede hacer estimación de los modelos o de los candidatos ARIMA, de las posibles combinaciones de sus candidatos ARIMA y verificar cuál es el mejor de ellos. ¿Cuál es el mejor de ellos? Entonces, como les hablaba ayer, pues existen unos criterios, en particular unos criterios de información, que son el criterio de Akaike y el criterio de Schwartz, que les permite establecer cuál es el modelo más simple o el que menos parámetros tiene, o el que da el mayor aporte de información, o el que está explicando de mejor manera el valor actual que usted está modelando respecto del pasado. Y además, los residuos deben cumplir con una característica fundamental, es que los residuos deben ser ruido blanco. ¿Qué significan particularmente que sean ruido blanco, que sean independientes entre ellos o que no estén correlacionados? Entonces existen unas pruebas estadísticas que le permiten a usted establecer si el ruido blanco, de manera tal que si usted tiene varios candidatos y encuentra un mejor candidato, ese candidato debería cumplir con eh, tener ruido blanco en sus residuos de forma tal que eso le permita usar el pronóstico de manera confiable. ¿Cómo se implementan los arimas en Python? Bueno, pues es una receta literalmente de cocina que ya hemos desarrollado a lo largo de estas sesiones. Lo primero es, recuerde, usted carga sus datos, hace una visualización específica de sus datos, mira y ajusta sus datos. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis descriptivo de esos datos y entre ese análisis descriptivo, pues comienza a validar cuáles son los componentes de la serie y en este caso, si la serie eso no es estacionaria, si no es estacionaria, usted debe convertirla en una serie estacionaria. ¿Cómo la convierte en una serie estacionaria? Recuerde aplicando diferenciación, es decir, restando un valor, el valor de cada momento del tiempo respecto del valor inmediatamente anterior. Y cuando tenga esa serie estacionaria, adicionalmente usted debe hacer el análisis a través de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial para establecer el orden del proceso de media móvil, el orden del proceso autorregresivo, y cuando tenga esos órdenes, pues usted puede proceder a hacer la estimación. Cuando haga la estimación, normalmente lo que usted va a tener son varios candidatos, verifica cuál es el mejor candidato, entonces lo puede seleccionar a través de dos criterios. Uno, criterio de información, cuál tiene el menor valor del criterio de información de acá X, en este caso, y además validar que ese mejor modelo pues cumpla con el principio de el residuo o los errores sean ruido blanco. Si eso es así, si cumplen esas condiciones, pues usted puede hacer ya el pronóstico y finalmente, después de haber hecho el pronóstico, evaluar el comportamiento de ese pronóstico. Dentro de los gráficos, ay, perdón, Entonces, particularmente, una de las conclusiones que uno puede establecer de estos modelos ARIMA
respecto de sus fortalezas es, miren, si ustedes tienen una serie que obligatoriamente debe ser estacionaria, con patrones lineales, los modelos ARIMA son muy potentes. Dos, de nuevo, por tratarse de métodos estadísticos, con los modelos ARIMA usted puede obtener intervalos de confianza que pues en realidad son muy útiles en el proceso de toma de decisiones porque usted puede decidir o puede saber con cierto grado de confiabilidad y con un margen de error específico entre qué valores va a fluctuar el valor futuro que usted está pronosticando para su serie. ¿Qué limitaciones tienen? Bueno, tiene una limitación y es si la serie no se utiliza de forma estacionaria, pues los métodos pierden total validez, se pierde la potencia del método. Y hay otra crítica que es grande y que en muchas series existe este conjunto de relaciones y es si usted tiene una serie que tiene relaciones no lineales, ¿no? Pues los modelos ARIMA van a tener seguramente dificultades para capturar esas relaciones. Así que pues los modelos ARIMA pierden potencia cuando yo estoy modelando relaciones que son de tipo no lineal o cuando tengo unos comportamientos estacionales que son complejos, pues los modelos ARIMA iniciales no capturan esas complejidades estacionales y en consecuencia existen otros métodos, también ARIMAs, como los ARIMAs estacionales, que son una extensión de este método, de hecho, para capturar ese tipo de complejidades, no por la no linealidad, sino por la presencia de estacionalidades que son complejas en el tiempo. Luego, permítanme, pasamos a Oscar, pregunta. Buenas noches, profe. Dos preguntitas. De respecto a se me fue la palabra, al tema de relación lineal, ahí estaría involucrado, o sea, una tendencia. Es que no me queda como muy claro Sí, el sí, Oscar. concepto. Sí, lo que pasa es que voy a explicártelo de una manera, voy a tratar de ser didáctico. Tú estás tratando de construir una función, ¿sí? Que resuma el comportamiento de tus datos. Se supone que los datos, voy a volver acá tal vez a esta ecuación. Creo que es la mejor manera de explicarlo. Voy a volver a compartir la pantalla. Acá. ¿Estás viendo mi pantalla? Ya, sí, señor. Mira, lo que uno está suponiendo es que el valor actual, en función de los valores pasados, se puede resumir a través de líneas rectas, ¿sí? De una línea recta, como en la regresión, como en este caso, ¿sí? Donde uno dice, yo tengo un conjunto de datos y el conjunto de datos lo puedo resumir a través de una función que es una línea recta, ¿sí? Donde tengo un intercepto y tengo unas pendientes. Cuando tú estás suponiendo que eso es así, que yo puedo resumir el comportamiento de los datos a través de una línea recta, pues lo que estamos aceptando intrínsecamente es que las relaciones entre las observaciones son lineales, ¿sí? O que uno los puede resumir a través de una línea recta. Pero, ¿qué pasa si la relación de los datos no es lineal? Imagínate un comportamiento no lineal, es decir, que fuera de tipo exponencial o que fuera cuadrático o que fuera como una función trigonométrica, por ejemplo, ¿sí? Cuando los datos, imagínense acá una U, por ejemplo. Si tuvieran acá los datos en forma de U, pues lo que ustedes claramente dirían es una línea recta no representa ese comportamiento en U, porque ese comportamiento en U, pues es una relación no lineal.
seguramente puede ser una relación polinómica de otro tipo. Entonces, cuando los datos tienen ese comportamiento o ese tipo de relaciones, pues los modelos ARIMA definitivamente no son la mejor manera de capturar, porque ellos lo que están estimando es una línea recta, ¿no? Lo que están diciendo en el fondo es, yo capturo relaciones lineales y mis pronósticos están basados funcionalmente en líneas rectas. Entonces, él lo que está haciendo es calculando una línea recta con muchas pendientes, donde cada una de las pendientes es un ponderador de un rezago o de un momento en el pasado más unos errores. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen unos datos con un comportamiento distinto? Pues ahí entonces los modelos ARIMA van perdiendo potencia, lo que significa, de nuevo, y lo hemos hablado en estas sesiones, es usted aplicar un método distinto. Y de hecho, mi sugerencia, cuando lo hablábamos al principio de las sesiones y también lo hablábamos ayer, es, miren, no se casen con un método estricto, ¿sí? La receta de cocina que les mostraba hace un segundo de haga el análisis de su serie, haga el análisis descriptivo, verifique cuáles son los patrones, los comportamientos, el análisis visual, descomponga la serie, aplique varios métodos, porque varios métodos le van a permitir obtener hallazgos distintos. Y entonces, esos métodos y esos hallazgos distintos, la combinación de esos métodos, resultados de esos métodos y esos hallazgos distintos son los que les van a ayudar a obtener los mejores resultados. Seguramente en algunos casos los ARIMAS van a ser muy potentes. De hecho, uno siempre lo utiliza como un modelo de referencia para comparar otras técnicas y eso les sirve como una base para decir, yo quiero saber de este modelo, que entre comillas puede ser el más básico, Yo, cuáles son los resultados para obtener o compararlo contra otros métodos más avanzados. Señor, sí, disculpa, cualquier cosa no estás presentando, ¿verdad? sí, no, 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 no estoy presentando, todavía no Ah, estoy bueno, ok, presentando. ok. Pero- No estoy presentando porque quiero pasar a dos cosas prácticas para hoy. Entonces, tema número uno, recuerden que ayer ya ven mi pantalla nuevamente. Sí, Perfecto. Entonces, recuerden que ayer hablamos del suavizamiento exponencial. Y entonces, dentro del suavizamiento exponencial dijimos, una de las condiciones para aplicar los filtros de Holt y de Holly Winters es que pues la serie tenga datos completos para todo el periodo que se está analizando. Sin embargo, también dijimos, pero mire, ¿qué pasa si la serie es intermitente? Entonces, cuando las series intermitentes, ¿sí? Cuando yo tengo una serie esporádica, pues existe un método que se llama el método de Croston, que consiste en calcular la proporción de eventos en los que se presenta, en este caso, la demanda respecto de los momentos en el tiempo en los que no hay demanda, es decir, cuando la serie es cero, ¿no? Y esas series intermitentes, pues también se presentan mucho en estos casos. Y yo ayer les decía, dependiendo de la cantidad de ceros que ustedes tengan, pues pueden utilizar un método de Croston o pueden decidir hacer un método de imputación y utilizar los métodos tradicionales. O, por ejemplo, si no quieren hacer eso, ustedes pueden utilizar el concepto de granularidad, es decir, agregar la serie. Entonces, si tiene una serie en una unidad de tiempo, convertirla en una unidad superior, es decir, de días, pasar a semanas o a meses, y que eso depende también de la volumetría de los datos que ustedes tengan. Entonces, acá les traje un método de Croston, pero adicionalmente les traje una versión mejorada del método de Croston, que es la aproximación de Sintetos y Boloan, que lo que hace es corregir los sesgos de el método de Croston original. Entonces, simplemente lo que hace el método de Croston, como les decía, es trata de estimar cuál es el tamaño de la demanda
como un intervalo entre los momentos en que se presenta respecto de los momentos en que no se presentan valores. Y la aproximación de sintetos, Boilen, lo que trata de hacer es corregir los sesgos asociados por la manera en que se hacen los cálculos de los parámetros para estos tamaños de los intervalos, de forma tal que el resultado, cuando aplica uno este método, pues son unas estimaciones que pueden ser más confiables que utilizando el método original. Entonces, en este código que les compartí, pues hay unos elementos interesantes. El primero, y creo que el más importante a resaltar, es dentro de la librería de scikit-learn, pues ustedes tienen automáticamente algunas medidas de validación de los métodos. En este caso, pues tenemos el error medio absoluto y el error medio cuadrático, que son parte de los criterios que uno utiliza para comparar cuándo un método es mejor que otro respecto de un conjunto de datos. Y pues en el método de Croston, ustedes lo que tienen es un parámetro alfa, que ustedes originalmente pueden decidir seleccionar con criterio experto, pero que adicionalmente, como yo les contaba en las pasadas series, pues ustedes pueden utilizar un concepto que se llama la validación cruzada. Y recuerden que la validación cruzada es partir los datos en varios pedacitos para entrenar el modelo en cada uno de esos fragmentos de datos, de forma tal que uno pueda encontrar el mejor valor posible de los parámetros de interés, en este caso de ese parámetro alfa. Entonces, lo que tienen acá es una función que les permite eh, encontrar o aplicar ese método de Croston y que voy a repasar pues rápidamente. Lo primero es, está basado en unos datos simulados. Está basado en unos datos simulados porque los datos que tenemos originales que estamos aplicando no tienen presencias de ceros en la cantidad que se requiere. Entonces, para no modificar los datos, preferí simular unos datos cualquiera con un elemento interesante. Ya les cuento cuál es. Y parte, pues, de tener una serie de datos numérica, ¿no? Que tiene un largo específico y está mirando cuántos, está contando cuántas posiciones, ¿no? Son cero y cuáles son distintas de cero. ¿Para qué lo hace? Para tratar de calcular la proporción de cuántos son ceros y cuántos no son ceros a lo largo del tiempo y estimar este par de ecuaciones. Miren, este par de ecuaciones son las del método de Croston, donde está estimando el intervalo y los tamaños y con eso poder hacer el pronóstico. Y finalmente, en función del pronóstico, pues entrega unos resultados de cuáles son los valores pronosticados, uno, y dos, cuál es el parámetro alfa. Si notan un segundo en estas ecuaciones, alfa es un factor esencial, porque alfa es el que está multiplicando en cada una de las ecuaciones. Luego, por defecto en la función, yo lo puse 0,1, pero la idea es encontrar este mejor valor de alfa que haga que esos resultados sean más consistentes. Y por eso, entonces, dentro de esta línea de código, pues ustedes van a encontrar esta función que les permite hacer la validación cruzada seleccionando distintos valores de alfa, seleccionando distintos valores de alfa para tratar de encontrar cuál es el mejor valor de alfa posible y una vez seleccionar el valor de alfa en función de unas métricas específicas. ¿Cuáles son esas métricas específicas? Pues cómo se comporta en función del error.
Y entonces aquí de nuevo tienen el error medio y el error medio cuadrático para tratar de establecer cuál es ese comportamiento y seleccionar ese mejor valor de alfa y hacer el pronóstico basado en ese mejor valor de alfa. Finalmente, pues están nuestros datos. Esto es la función para generar datos. Simplemente lo que le estoy diciendo es, yo quiero que usted genere 60 semanas a partir del 1 de enero de 2022, ¿m? Donde estas fechas o esta serie de tiempo, pues va a estar caracterizada por un 15% de las observaciones van a ser distintas de cero y además van a seguir una distribución específica. Y por eso les decía que es interesante cuando usted crea datos sintéticos, porque los datos sintéticos, ¿m? O los datos que usted se inventa pueden seguir las distribuciones que usted considere. En este caso, yo puse la distribución de Poisson con un valor de lambda 4, pero noten que ustedes podrían acá en esta línea de código cambiar la distribución que ustedes quieran y probar qué pasaría si mis datos siguen distintas distribuciones, cómo cambian los pronósticos, ¿sí? O si, por ejemplo, convergen hacia un mismo punto. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces cuando uno compara esas distribuciones y se da cuenta que hay convergencia, eso le da a uno la tranquilidad de que el pronóstico, independiente del método que esté utilizando, va de nuevo a confluir hacia un valor específico. Y a ustedes lo que les interesa es saber hacia qué valor específico es que confluye el comportamiento futuro de la variable que ustedes están modelando. La demanda, las ventas, en fin. La variable que ustedes están modelando, ese es el punto central. Entonces los datos sintéticos ayudan montones para tratar de darle respuesta a la pregunta, ¿qué pasaría si sucede algo? Cuando usted está preguntándose qué pasaría si sucede algo, a nivel de datos, lo que usted está sugiriendo es crear un conjunto de datos con unos patrones específicos. Normalmente esos patrones se esconden detrás de una distribución de probabilidad y los datos sintéticos le permiten probar una o varias distribuciones de probabilidad, aplicar los métodos, conocer los resultados y establecer valores de convergencia o no. O si lo quiere pensar de otra manera, comparar esos resultados para saber hacia dónde convergen y dar respuesta a la pregunta, ¿qué pasaría si sucede algo? Entonces, en este caso, pues simplemente tenemos unos datos que siguen una distribución de Poisson, donde el 15% de los datos van a ser distintos de cero. Y una vez tenemos eso, hacemos la validación cruzada de los datos para estimar el método y después de que tenemos esa validación cruzada, escogemos el mejor parámetro. Mire, el mejor parámetro lo estamos escogiendo con aquel que tiene el menor valor del error medio absoluto. Ese es el criterio de selección. Miren que estamos utilizando unas métricas que nos permiten establecer cuál es el mejor, en este caso, a través de el que tenga el error mínimo. Y cuando tenemos ese mejor parámetro, cuando ya escogí ese mejor parámetro, comparando entre varios parámetros, utilizando la muestra de datos de varias maneras, entonces podemos proceder a hacer el pronóstico. Y con el pronóstico, pues ya podemos decir qué es lo que quiero pronosticar, cuántos pasos adelante quiero pronosticar. Entonces, en este caso, pues yo puse 12 semanas, pero usted podría hacerlo. Recuerden, es más, les decía ayer en el método, normalmente cuando uno utiliza métodos como el de Croston, pero también en muchos, pues lo que uno intenta es pronosticar el paso siguiente. ¿Qué significa el paso siguiente? El momento siguiente en el tiempo, ¿sí? Entonces yo quiero saber cómo va a ser la próxima semana o cómo va a ser mañana o cómo va a ser la siguiente hora o cómo va a ser dentro de un año, dependiendo de cómo esté agregada la serie.
Nunca es bueno irse muy allá en el tiempo porque los métodos se van diluyendo los efectos, porque los pronósticos cuando son estáticos pues van a tener el mismo valor, entonces no hace mucho sentido. Pero en este caso pues yo puse un parámetro y le dije pues aquí pueden ser 12 o pueden ser 1, pueden ser 5, los valores que usted quiera y puede crear finalmente los resultados a futuro. ¿Para qué? Pues para que una vez teniendo los resultados a futuro, usted los pueda graficar y comparar cómo son esos datos a futuro. Pero adicionalmente, como les contaba en estas sesiones, recuerden que existe una técnica que se aplica al entrenamiento de los modelos de Machine Learning, donde usted utiliza unos datos de entrenamiento y unos datos de prueba. ¿Sí? Entonces usted inicialmente parte sus datos y dice, yo voy a entrenar con este conjunto de datos y cuando haya entrenado y haya hecho todas las validaciones que tengo que hacer, pues pruebo ese mejor modelo que encontré contra los datos de test. Y contra los datos de test, pues usted valida efectivamente cuáles son esos resultados y qué tan bueno o qué tan malo está haciendo sus resultados. ¿Por qué? Porque aquí puede establecer si el modelo se está sobreajustando, es decir, si está aprendiendo demasiado de los datos de entrenamiento y cuando los hacen los datos de prueba pierde potencia o hay algún tipo de sesgo o de pronto hace falta hacer ingeniería de variables. Digamos que esto ayuda precisamente a que la aplicación de un algoritmo sea lo más eficaz en un escenario real. Por eso usted deja una parte de sus datos para probar la calidad de los modelos que usted ha entrenado. Entonces, finalmente usted hace los gráficos y acá pues les dejé una opción si ustedes quieren guardar esos resultados porque los quieren poner en una tabla, compartirlos en Excel o manipularlos en otro sistema, cualquiera que él sea. Entonces, como es una función, pues únicamente lo único que tenemos que hacer es ejecutar. Miren que está la definición de las funciones. Entonces tenemos la función uno que define el método de Croston, la función 2 que define la validación cruzada. Y una vez hemos definido la validación cruzada, entonces tenemos las métricas de comportamiento de comparación y al finalizar, pues tenemos la aplicación de los métodos donde estamos creando los datos sintéticos y después de aplicar los datos sintéticos, estamos aplicando las funciones, ¿no? Para obtener los valores que me interesan. Entonces, mire que acá está la función del método de Croston y primero la validación cruzada, ¿de acuerdo? Y con eso, pues hacemos los gráficos. Luego, lo único que ustedes tienen que hacer con esto es ejecutar. Vamos a correr esto un segundito. Ah, ya está conectado. Y que obtienen como resultado de este código. Entonces, lo que tiene como resultado de este código es uno, pues una muestra de los datos. En esa muestra de los datos, pues ustedes pueden ver efectivamente que tienen datos semanales. Miren que está saltando cada 7 días. Dos, que tienen muchos ceros y tienen de vez en cuando observaciones que tienen valores distintos de cero, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen acá es la intermitencia y miren que no hay regularidad respecto de cómo se presentan los valores. Entonces, por ejemplo, entre estos dos hay un periodo, entre estos dos hay un periodo, pero entre este dato y este dato noten que hay varios periodos que están en cero, ¿sí? Entonces, es un comportamiento efectivamente intermitente, donde pues lo que estamos teniendo es, como lo supusimos en nuestra datos sintéticos, un 15% de los datos son distintos de cero. Con esos datos, lo que hicimos fue hacer una validación cruzada. ¿Para qué? Para tratar de encontrar el mejor valor de alfa. Y entonces ese mejor valor de alfa es 0.3. En este caso, o para estos datos específicos, el mejor parámetro
es 0.3 y con ese mejor parámetro, pues tenemos el pronóstico final por semana y cuál es el comportamiento de la demanda y el intervalo, que son los valores que nos interesan en el método de Cross. Y finalmente, todo puesto en un gráfico para que usted pueda comparar y decir, ok, yo quiero saber cómo era mi serie original. Entonces, la serie en azul es la serie original. Ustedes pueden ver acá la intermitencia, la irregularidad en el comportamiento de la serie. Entonces, aquí hay 3 momentos casi que seguidos, después desaparece y vuelve. Entonces, miren que hay intermitencia de la demanda, ¿sí? ¿Cuál es el pronóstico? Y entonces está esta línea amarilla, que es la que está resumiendo ese pronóstico, utilizando ese parámetro alfa, ese pronóstico contra los datos que tenemos o que utilizamos de entrenamiento. ¿Cuál es el valor pronosticado a futuro? ¿Mm? ¿Cuáles son los puntos de los datos de test? Entonces, como test utilizamos estos datos que tienen acá esta serie con punticos verdes y los triángulos que nos están mostrando cuáles son las predicciones. Entonces, de nuevo es el mismo comportamiento que tenemos a lo largo de todas las series. Tienen su serie original, tienen una parte entre una parte que es de entrenamiento, otra que es de testing, tienen el resumen o la función que ustedes están calculando, ¿sí? O el pronóstico que ustedes están utilizando sobre sus datos de test y cuál es el comportamiento a futuro. Eso pues para ver cómo ha sido el modelo y finalmente el comportamiento de uno de los errores. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la métrica de error para el parámetro que elegimos a través de la validación cruzada? Si después de comparar varios métodos, ustedes encuentran que definitivamente, de acuerdo a las métricas, ese es el mejor modelo, pues lo que ustedes deberían hacer es utilizar ese mejor modelo porque tienen garantía de que efectivamente no hay nada mejor para hacer el pronóstico. Pero si definitivamente ustedes encuentran que ese modelo pues no tiene unas métricas que son las mejores o no son aceptables de acuerdo a los criterios que ustedes mismos han impuesto previamente, la recomendación siempre es, deben probarse métodos adicionales. Entonces vuelvo al mismo punto y es, siempre prueben métodos adicionales para validar si sus resultados convergen o no convergen y comparen los resultados de varios modelos, de varios métodos. Y nunca olviden algo que es importante, que es la ingeniería de variables. Recuerden que no necesitan utilizar la serie como se encuentra en niveles. ¿Qué significa eso? Permítanme explicarles eso un segundo. Señor Juan, Buenas noches, John. ¿Cómo estás? muy bien, Juan, ¿cómo vas? Gracias. Una duda antes de ir de cambiar de tema, que justo es la misma duda de alguien del chat, y es cómo podríamos hacer que ese método de Crosstalk nos aplique a datos reales, que pronto no quede a datos hipotéticos y podamos utilizar este código que ya desarrollaste. Entonces, si ustedes quieren aplicar esos mismos datos, esa misma función, las funciones están listas para aplicar a cualquier conjunto de datos, Juan, ¿sí? Es decir, no necesitan aplicarlo a este conjunto de datos que está aquí creado. ¿Sí? Si la pregunta es, oiga, yo puedo utilizar estos métodos o estas funciones con otro conjunto de datos, la respuesta es sí. ¿Qué características deben tener el conjunto de datos? Miren, lo único que deben tener en su conjunto de datos es tener un índice de tiempo, nuevamente, como es una serie de tiempo, es obligatorio, ¿sí? La variable tiempo y la variable que ustedes quieran modelar. ¿Dónde esa variable que quieran modelar es intermitente? ¿Qué significa que es intermitente? Pues que tienen valores ceros, varios valores ceros y tienen otros valores
donde aparece esporádicamente el evento, en este caso la demanda, ¿sí? Entonces, simplemente es que ustedes tengan los datos organizados de esta manera, es decir, dos columnas, si lo quieren ver de una manera más simple, donde una columna es el tiempo, otra columna es la variable que ustedes están interesados en pronosticar. Y teniendo eso, pues simplemente lo aplican, le aplican las funciones y esto automáticamente les entrega el pronóstico y los gráficos. No sé si con eso te contesté, Juan. Perdónenme que yo no veo los mensajes del chat, pero no sé si con eso les di respuesta o tienen alguna pregunta adicional. En parte sí, sobre cómo estructurar los datos para que los lea el Python, pero yo Ujú. personalmente no sabía cómo cargarlos o cómo hacer como el ajuste en el código para que me lea, por ejemplo, un Excel Listo. en lugar Entonces, de lo que tú tienes ahí en este momento. listo. Voy a pasarme un segundo acá. Fíjate que estos son unos datos organizados en filas por columnas. ¿Estamos de acuerdo? Nota que voy a volverme acá un segundo. Cuando se leen los datos, miren, él parte de este objeto. Es decir, cuando él crea este objeto que se llama TS, ¿sí? Cuando él crea este objeto que se llama TS, TS es lo que él utiliza para hacer todo lo demás. Miren, aquí la validación cruzada la hace con ese objeto que se llama TS. Y después, cuando va a aplicar el método de Croston, lo hace con ese objeto que se llama TS. Entonces, ¿ustedes qué deberían crear? Ustedes lo que deberían crear es un objeto de tipo series de pandas, en este caso, una serie de pandas, ¿sí? Que tenga esas dos columnas. Entonces, ¿cómo pueden crear esa serie de pandas? Pues voy a mostrarles acá. Imagínense que ustedes tienen sus datos, simplemente, perdón, voy a usar la ayuda para mostrarles que esto me parece importante. Y es, miren, ustedes pueden tener sus datos como un diccionario, donde pueden tener cada valor del tiempo. Ay, no sé por qué no me deja. Donde pueden tener cada valor del tiempo, cada momento del tiempo y el valor. Entonces, cada momento del tiempo y el valor. O a partir de un data frame, ustedes también lo podrían crear, ¿sí? Diciéndole, yo quiero que vuelva esto una columna, una serie y los índices sean estos específicos. Veámoslo con los datos reales, ¿sí? Y aprovecho para cambiarme un segundo acá. Entonces, hablemos un poco de los modelos ARIMA. Y para los modelos ARIMA, entonces voy a hacer acá cargue de estos datos. Señor Martín. Una consulta. En el modelo, en el método de Croston, tú los datos los estás generando, ¿verdad? Sí, son datos sintéticos, Martín. Y Son para datos. hacerlo con datos reales, ¿cómo sería? Igual, era lo mismo que le estaba contestando a Juan, ¿sí? Entonces, vamos a crear aquí una celda adicional. Entonces, miren, yo acabo de leer estos datos, ¿sí? Si yo miro mis datos, yo tengo acá este conjunto de datos, ¿sí? Donde esta es la variable que me interesa modelar. Miren, esta es la variable que a mí me interesa modelar. Entonces, lo que yo podría decir es, yo quiero que usted seleccione. Dame un segundo, descubro en este teclado dónde están. Yo quiero que usted seleccione aquí esta variable, por ejemplo, order demand. Y miren que acá me quedo con una, una columna, ¿sí? Esta columna yo podría convertirla en una serie. Yo podría crear ese objeto TS y decirle, ahora quiero que sea una serie. Miren que lo que hice fue seleccionar una columna, en este caso la columna order demand. Voy a volver acá de nuevo para que ustedes lo vean. Miren, ejecuto esta celda.
leo los datos. ¿M? Y cuando leo los datos, voy a seleccionar una columna y la voy a volver una serie. Si yo cargo aquí una celda más, entonces voy a ver de qué tipo es esta serie. Entonces él me está diciendo, mire, esto es de tipo serie. ¿Se dan cuenta? Adicionalmente voy a llamar la serie. Entonces si yo llamo la serie, tengo acá mi variable. ¿Qué le hace falta a esta serie? A esta serie le hace falta algo importante, que es Bueno, las la fechas, ¿no? variable. Señor, Perdón, las fechas serían, le o hace no, falta el índice de tiempo, ¿sí? ok. Le hace falta el índice de tiempo. Entonces, yo podría acá decirle a esto, oiga, yo quiero que el índice, lo que pasa es que no lo va a hacer, pero va a ser simplemente, miren que él automáticamente me sugiere y me está diciendo, oiga, usted quiere que sea convertir en tiempo de su objeto df la variable date. Sí, yo quiero que eso sea. Él me va a decir que esto está incompleto por una razón. Ah, perdón, que acá me falta cerrar. Listo. Ah, no, miren que lo hizo. Y ahora, entonces ya tengo las fechas y me aparecen algunos NAs. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro tratamiento de datos nosotros tenemos NAs. Pero ¿qué pasa si yo hago, quito los NAs? Entonces voy a hacer acá un segundo. Ah, yo no puedo quitar acá NAs, perdónenme. Hagámoslo acá en la limpieza de datos. Vamos a llevarnos esto para abajo un momento. Entonces recuerden que en nuestro ejercicio original cargamos los datos, ¿sí? Y vamos a hacer la estimación de nuestro modelo ARIMA. Entonces recuerden que dentro de la estimación de nuestro modelo ARIMA, para seguir con nuestra metodología de Box y Jenkins, lo que vamos a hacer es, vamos a saber cuáles son los mejores candidatos ARIMA utilizando la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Que cuando hemos leído nuestros datos, pues lo primero es, vamos a convertir nuestra variable en número. Después de convertir nuestra variable en número, pues lo que vamos a quedarnos con una parte de los datos. En este caso, pues yo quise quedarme con uno de los warehouse, de nuevo un grupo específico. Aquí estoy convirtiendo la variable tiempo en una variable de tiempo específicamente. Le estoy diciendo que ese sea el índice y además que ordene por ese índice, es decir, que las ordene los datos de forma cronológica, porque en las series de tiempo deben estar ordenados de forma cronológica. Y finalmente le estoy diciendo, y quédese con un periodo específico, quédese con el periodo primero de enero del mes 14 al 2016. ¿No? Y adicionalmente, les dejo acá una nota, y es, no se olviden que ustedes pueden hacer uso de la granularidad, que en este caso, voy a agregar acá una variable de código. Y en este caso, si ustedes miran sus datos, originalmente tienen días, miren, tienen días, pero que ustedes pueden convertir esos datos a semanas, meses u otro tipo de unidad de tiempo. Que voy a aprovechar voy a aprovechar este objeto, miren, de ese data. Entonces voy a pegar acá una nueva función de texto. Y entonces le voy a decir, yo quiero que ts data sea igual a ts data.resetIndex. Es decir, simplemente estoy reseteando el índice. Y acá le voy a decir que coja, ahora no de mis datos originales, sino de reset data.
Dios, un momento que me equivoqué el tipo de celda. Miren que aquí creé este objeto, ¿sí? Aquí creé TS. Luego, si yo llamo TS, lo que tengo de nuevo es mis filas, ¿no? Pero como le dije que el índice era de estas fechas, entonces en los casos en los que no aparece, aparece en cero, ¿no? Las semanas. Es decir, hay semanas donde los valores específicos no existen, porque en la serie no existe. Entonces, ese es el punto de por qué en algunos casos, cuando se crea la serie, falla el, el dato. Una alternativa podría ser que ustedes creen los índices específicos, como yo los creo acá ya lo vamos a hacer en este paso. Y tengan presente que vamos a crear este objeto TS para llevarlo a el método de Croston, ¿sí? Pero permítanme continuar con nuestro análisis de los ARIMA porque no quiero que se vayan sin los análisis de ARIMA. Entonces recuerden que los análisis de ARIMA lo que dijimos es, vamos a cargar nuestros datos, los acabamos de leer, leímos nuestros datos, y con esos datos convertimos nuestra variable inicialmente en número, que una vez hemos convertido la variable en número, nos quedamos con un grupo de datos, con un periodo específico de tiempo, y que hemos convertido los datos en valores semanales. Que teniendo esos valores semanales, entonces ahora lo que viene es, vamos a seleccionar nuestra muestra de entrenamiento y nuestra muestra de test. ¿No? Entonces lo que estamos diciendo es, yo voy a entrenar, ¿no? Voy a entrenar con el dato 1 hasta el dato 147 en este caso, ¿sí? Voy a utilizar los primeros 147 datos para entrenar y a partir del dato 147 al 156 voy a hacer mis pruebas, mi test. Entreno con esta parte, miren que es consecutivo, y hago pruebas con esta parte de los datos. Es decir, estoy partiendo los datos. ¿Sí? Después de que he partido los datos, entonces en la metodología de Dickey Fuller, perdónenme, en la metodología de Box y Jenkins, lo primero es validar la estacionariedad de la serie. ¿Cómo se valida la estacionariedad de la serie? Entonces, la estacionariedad de la serie se valida a través del estadístico de Dickey Fuller. ¿Sí? El estadístico de Dickey Fuller no es más que una prueba estadística donde usted lo que quiere validar es si el valor de probabilidad del estadístico es menor que el nivel de confiabilidad que usted ha definido. En este caso, por ejemplo, yo puse una confiabilidad del 0.05. Nota, esa confiabilidad usted la debe definir a priori. No la puede cambiar en el camino, sino que usted debe decir, eh, mi análisis va a estar con un nivel de confiabilidad del 95%, ¿sí? Lo debe hacer al principio de comenzar el ejercicio. No lo puede en el camino cambiar y decir a conveniencia, eh, yo quiero que esto sea como aquí me va a dar un valor, entonces voy a cambiar esto para que se ajusten mis resultados. Eso no es correcto hacerlo. Lo correcto es que usted a priori defina este valor y diga, yo voy a utilizar nivel de confiabilidad del 95% o del 99%, es decir, voy a testear contra 0.05 o el 0.01. Entonces, ¿qué pasa cuando aplica la... perdón, que yo no convertí eso en tiempo. Dios.
Listo. Entonces, ¿cuál es la regla para las pruebas de hipótesis? La regla para las pruebas de hipótesis es cuando usted tiene un valor de un estadístico, si el valor de probabilidad de ese estadístico es menor que el nivel de confiabilidad que usted seleccionó, la prueba de hipótesis se rechaza. En este caso, ustedes pueden ver el resultado de ese estadístico es 0.000000, miren, 26, es decir, 0.002500763. Eso pues definitivamente es menor a 0.05. Y la conclusión es, como estoy rechazando la hipótesis de que la serie no es estacionaria, concluyo que la serie es estacionaria. Ya tengo la primera condición que debe existir y es la serie debe ser estacionaria. ¿Sí? Adicionalmente, después de que he validado que la serie sea estacionaria, entonces debo encontrar los posibles candidatos, es decir, los órdenes del proceso de media móvil y del proceso autorregresivo. Recuerden que ARIMA viene por autorregresivo integrado media móvil. Cuando esta prueba, este valor de este estadístico es Estamos en una mayor parte que, horrible de las clases. perdón. No, aquí, discúlpenme, es que me estaban preguntando. Ah, Que disculpen, que me estaban preguntando algo aquí. no, tranquilo, no te preocupes. Cuando el valor de este estadístico es mayor a este nivel de confiabilidad, es decir, si ustedes llegaran a encontrar que la serie no es estacionaria, entonces recuerden que lo que deben hacer es diferenciar, es decir, restarle a cada observación el dato inmediatamente anterior. Y a ese nuevo conjunto de datos, ¿sí? A ese, a esa, a ese, a esos datos a los cuales les han restado el dato inmediatamente anterior en el tiempo, le deben volver a aplicar este test. ¿Hasta cuándo lo deben hacer? Hasta cuando la serie apruebe la prueba de Dickey Fuller. Si no hay estacionalidad, recuerden, no pueden utilizar o no deben utilizar los modelos ARIMA porque no van a tener ningún resultado útil. Entonces, una vez la serie es estacionaria, el siguiente paso es Una consulta. Profe, dime, pregunta. Alguien habló además de mi persona, pero bueno, voy a hacer la consulta yo. Porque claramente aquí, digamos, entramos en que usted está aplicando ahí la prueba de hipótesis y un montón de cosas. Yo más o menos, digamos, lo entiendo, pero no sé si los compañeros, porque yo llevé Green Belt y Black Belt. Entonces, más o menos me acuerdo de esas cosas que hacen los laboratoristas y gente que controla Ajá, procesos. Regularmente, en mi experiencia, no sé si aquí hay alguien que haya utilizado software de planeación. eh, los software, se supone que cuando uno hace la generación de forecasting, ¿verdad? Actualiza la data y pone a generar el forecast. Los mismos software te sugieren la mejor opción, porque ya ellos han evaluado todo lo que usted está evaluando paso por paso. ¿Ok? Luego sí, el error, la desviación, que si es estacional, hacen las pruebas, todas estas pruebas que usted está detallando, digamos, regularmente se supone que los software lo hacen y ellos sugieren el best forecast. ¿Ok? Así, regularmente así se llaman, por lo menos en los red software que yo he utilizado, se llaman así. ¿Ok? ¿Hay alguna forma, me imagino que debe ser muy complicada y detallada, de que uno en Python pueda generar ese mismo mecanismo? Porque es que yo no me imagino, digamos, claramente los ejercicios de forecast
son utilizando algoritmos, son la base estadística, pero yo no me imagino agarrar una masa de productos y aplicarle ARIMA y bajar los resultados y después aplicarle el otro y después aplicarle el otro, porque claramente ahí es un grado de complicación. ¿Hay alguna forma en que se pueda hacer la simulación de lo que hace un software para generar el best forecast, ya con todas las pruebas estas que estás haciendo? Y que Sí, determine, sí, el método Hall Winter fue el que me dio menor desviación, comprobó que es estable. Bueno, digamos que si tuviera necesidad de ser estacional o no, que si es tendencia, entonces, bueno, suavización exponencial triple y generó el menor de los errores, ¿ok? De acuerdo a las sí. métricas de errores que uno escoge. ¿Hay alguna forma? Existe, déjame contarte, y es lo primero detrás de esos software. Normalmente los software tienen unos algoritmos específicos, no los usan todos. ¿Por qué no los usan todos? Porque dependiendo del tipo de algoritmo, los datos deben ser transformados de una u otra manera, ¿sí? Ok. Y muchos de esos software traen valores fijos, entonces dicen, esta serie es diaria y yo solo hago pronósticos diarios, no puedo hacer nada más. ¿M? Ok. Y si usted me cambia la ventana de pronóstico, resulta que yo no tengo algoritmos que, como cuando cambió la ventana de pronóstico, puedo haber cambiado la estructura de los componentes de las series, mis algoritmos ya no funcionan. Entonces, tema número uno, para que tengas presente que no siempre esos algoritmos traen los mejores, todos los algoritmos que uno quisiera o que cubran todos los casos. Además, es complicado, ¿por qué? Porque necesitarías tener un proceso automático de ingeniería de variables y no siempre se da el caso. Es decir, lo que te quiero decir con esto es, inevitablemente el conocimiento del experto es necesario en el caso de las series de tiempo. Ante la pregunta, oye, Mellón, ¿existen librerías de Python que Ujú. hacen automáticamente ejecución de algoritmos, de muchos algoritmos de series de tiempo? La respuesta es sí. Sí existen métodos de auto machine learning, de hecho, para series de tiempo, que prueban muchos algoritmos, prueban suavizamientos exponenciales, prueban estos modelos ARIMA, prueban otros modelos más sofisticados e incluso las redes neurales. Y te dicen a la luz de las métricas de error cuál es el mejor algoritmo o cuál es el mejor modelo, cuál es el mejor pronóstico. Pero, pero, igual que en el caso anterior de los software, tú tienes que darle por defecto cuál es la ventana, ¿sí? Tú le tienes que decir, yo quiero que haga esta serie semanal, mensual, diaria, y en cada caso le tienes que ejecutar eso para que él lo haga con cada uno de los grupos que tú le quieras dar, de los grupos de productos o de los grupos de empresas o como lo quieras dividir. Entonces, lo que te estoy diciendo es si existe una solución automática en Python, son las librerías de Auto Machine Learning. H2O Ok. es una de ellas, es muy poderosa, ¿m? Ok, Pero H2O se llama. H2O, sí, como si fuera Ok. la fórmula química del agua, ¿sí? Sí. Pero, y hay otra que es PyMTK, ya les pongo eso como referencia en el chat, si les parece les comparto un par de librerías de eso. Pero lo que les quiero decir es, eso no cura el hambre y las enfermedades. Ujú. Ustedes necesitan, uno, manipular los datos y dos, ustedes tienen que construir las particiones de las series. Me explico. Ustedes tienen que Ujú. dar la granularidad, porque si no, ellos lo que hacen es que cogen los datos como vienen y hay métodos, por ejemplo, te lo voy a decir aquí abiertamente, hay métodos que dicen, yo no necesito, a mí no me interesa que hayan NAs o que hayan datos vacíos, yo soy capaz de manipular todo eso. ¿M? Pero hay Ujú. otros métodos que dicen, no, señor, yo necesito que usted impute los datos. Dígame cómo va a completar los datos. Completar los datos es, los va a agregar, usted va a aplicar un método de estimación para obtener esos datos, va a poner un valor con conocimiento previo y como él no sabe, él simplemente por defecto ya trae un parámetro definido y dice, cuando hayan datos ausentes, por ejemplo, bórrelos, elimínelos. Y resulta que para tu problema era fundamental haber imputado los datos utilizando un método de estimación. Ese pronóstico no te va a ayudar mucho. Ok. Entonces, ante
el proceso automático existen soluciones, sí, sí existen, pero inevitablemente vas a tener que participar de ese proceso para que eso sea exitoso. O si no, no te va a entregar mucho valor en realidad. Lo que te va a ayudar es a automatizar los cálculos computacionales. Ok, ok, entendido. Vea, tengo otra consulta. Pregunta, Y para usted, digamos, ¿cuál es la mejor métrica de evaluación del error? Ya sea los que se expresan en porcentajes o los que se expresan en unidades. Eh, Tuve un muy buen profesor que decía que los de unidades son para eh, realmente expresar las desviaciones y los porcentuales realmente como para determinar cuáles son los criterios, cuáles son las desviaciones que se tienen. Hay algunas, digamos, qué sé yo, yo utilizo mucho el error medio cuadrático, porque expresa muy bien los negativos y los positivos, cuando quedan muy por debajo o muy por arriba de el forecast. El error medio cuadrático, que es un poquito ahí difícil de entenderlo, pero se expresa muy bien y uno dice, wow, estos productos se me están moviendo muy hacia arriba, muy hacia abajo, pero muy comúnmente veo que no lo usan. Usan el MAPE, que el MAPE no expresa positivos para nada bien, o utilizan lo más simple, el MAE o el otro, pero para usted, ¿cuál es la mejor métrica para expresar el error? Oscar, para Iván, mí, Iván, fue. ay, perdóname, Iván, Sí. Iván, si estás trabajando con series de tiempo, ¿sí? Ujú, Estás comparando distintos algoritmos. En las series de tiempo, pues tú tienes que tener algunos elementos en consideración, ¿sí? Entonces, lo primero es el error se ve afectado por la escala de los datos, es decir, en la medida en que cambian las volumetrías de los datos y que tú haces transformaciones de los datos, los errores son susceptibles a esos cambios. Tema número uno. Tema número dos, el error se ve afectado por la presencia de datos atípicos de los outliers. ¿Recuerdan eso que les mostré ujú, sí. en las regresiones? Y además, ¿qué interpretación tienes que darle al error? ¿Sí? Tú quieres un error que esté en los valores normales de la serie, quieres un error que penalice algunos elementos que tú no quieras, quieres que sea un error que solo sea positivo, es decir, que sea cuadrático. ¿Cuál es el propósito de eso? Porque si me lo preguntas a mí, grosso modo, ¿sí? Oye, no, es que yo simplemente tengo muchos modelos de series de tiempo. Tengo muchos modelos de series de tiempo con distintas escalas. Tengo modelos con distintas escalas. Y además los quiero comparar. O sea, yo quiero comparar entre esas distintas series de tiempo con distintas escalas. Para mí, la solución en ese caso sería utilizar el error medio absoluto, el que es escalable, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está ¿Qué es cubriendo. escalable? Disculpa. Escalable es que dependiendo de la volumetría de los datos, el error no se ve afectado. ¿Sí? Es insensible a la volumetría de los datos. Entonces, en este caso, tú puedes hacer un pronóstico con 1 millón de datos o con 100 datos y este error es capaz de capturar esas volumetrías y decir, ok, yo tengo acá, sé que tengo escalas distintas, ¿sí? Y como tengo un escalado distinto, pues no me veo afectado por ese escalado porque yo estoy diseñado para ser robusto ante esos cambios. Entonces, para mí, en el caso de series de tiempo donde tengo múltiples algoritmos, múltiples tamaños de muestra, donde tengo datos atípicos y tengo ese tipo de elementos que suelen darse en, en las series de tiempo, yo utilizaría, es más, en la vida real yo utilizo ese error, pero eso sin perjuicio, Iván, Ujú, de que, digamos, ese es para mí el top para recomendar, ¿sí? Porque entonces uno ya. puede tener unidad, o sea, tú puedes tener series de tiempo con unidades distintas de medida, ¿sí? Imagínate que en una yo hago logarítmicos, en otro hago por niveles, en otra hago tasas de crecimiento, en otras hago aceleraciones y en otras resulta que utilicé redes neurales y yo normalicé mis series, es decir, las convertí a unas unidades básicas. Ok. Este error, entonces, es independiente de eso, ¿sí?
Pues yo puedo, a la larga lo que me dice esto es, usted compare los datos, los que tenga como, como los tenga, que yo soy robusto ante eso, ¿sí? Ya, ok. Tengo Vale, otra consulta nada más, así, de conclusiones que quiero claro que sacar, sí, porque claramente este tema es muy extenso y estamos en varias clases a la vez además de Python, estamos hasta en Six Sigma. lo Pero, sé. pero entre las tres variables del mape, o sea, de WMape, SMape y mape, ¿cuál recomiendas? Entre el SMape y el MAPE, Ujú. bueno, para mí yo creo que yo utilizaría normalmente el MAPE que es simétrico. ¿M? Utilizaría el MAPE que es simétrico. Esto porque tiene unas penalizaciones, ¿sí? En términos de cuando estoy utilizando en series de tiempo los valores del pasado. Y, y lo que no me gusta, ¿sí? Digamos que lo que me gusta es que falla en menos casos de los que falla el MAPE. ¿Y por qué el MAPE falla? Porque cuando tú Ajá, o estás sea, haciendo un el mape cálculo que de una, usarías es el SMape. el S MAPE que es el simétrico. Sí, ¿Por qué? Porque simétrico, el otro es asimétrico. Sí. cuando utilizas el MAPE, como el MAPE es una proporción, ¿cierto? Cuando tú estás calculando una proporción, Ujú. cuando tiende a cero, ¿sí? Si el valor de la variable tiende a cero, pues eso se vuelve cero, entonces no hay error y ahí pierde toda la robustez. Mientras que el que es simétrico no la pierde, entonces me Ujú. permite calcular efectivamente la diferencia entre esos observados y estimados Ok. y es más robusto ante eso. Pero de nuevo, si tú me pones a elegir entre esos y me das el MASE, que es el error medio absoluto escalado, pues yo prefiero ese, definitivamente, porque estoy capturando lo de los errores anteriores, es decir, lo del mape, y además estoy sin importar qué tipo de escalas esté comparando entre mis modelos, es decir, cómo entraron los datos, él me va a comparar esos modelos, que es a la larga lo que me interesa. Ya, ok. Listo, copiado. Esas eran mis dudas. Vale, vale. Entonces sigo acá Gracias. con esto. Entonces recuerden, vamos a escoger nuestros candidatos de, eh, de Arimas. Entonces, miren, cuando tengo la serie estacionaria, ustedes lo que hacen es hacer los gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial. Con la autocorrelación, ustedes descubren cuál es el proceso de media móvil y con la autocorrelación parcial, ustedes descubren cuál es el proceso autorregresivo. ¿Cómo lo saben? Miren, miran cuántos rezagos se escapan aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en la autocorrelación se escapa uno, ¿se dan cuenta? De las bandas. Y en la autocorrelación parcial se escapan uno, dos y tres. Entonces uno dice, bueno, ok, yo voy a coger estos dos candidatos y este candidato. ¿Qué significa eso? Significa que eso les va a permitir a ustedes plantear sus posibles candidatos. Los posibles candidatos, ya saben, tienen autorregresivo de orden uno porque se escapa el primero, ¿sí? Perdón, tienen una media móvil de orden uno y tienen autorregresivo de orden uno y de orden 2. Entonces, en este caso, y el proceso es integrado de orden cero. ¿Por qué es integrado de orden cero? Porque no tuvimos que diferenciar, es decir, la serie en niveles es estacionaria. Entonces, cuando ustedes tienen sus valores, lo que crean son todas las posibles combinaciones. Miren, en este caso, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis combinaciones. Y estos candidatos son los que ustedes van a utilizar como modelos harina, que los tienen acá. Entonces, simplemente lo que vamos es a estimar seis modelos distintos. Entonces, se hace la estimación de esos modelos distintos y cuando han estimado esos modelos distintos, para comparar cuál es el mejor modelo, ¿sí? Que es justo lo que estábamos hablando acá con Iván hace un segundo, pues un criterio para seleccionar modelos ARIMA es utilice el criterio de información. ¿Sí? El criterio de información le dice el que tenga el menor valor del criterio de información de acá X suele ser el mejor. ¿Por qué? Porque es el modelo con menos parámetros y efectivamente pues este solo tiene el proceso de media móvil. Esto es autorregresivo integrado de media móvil. Una vez han seleccionado ese modelo, ¿sí? El que ustedes hayan decidido, pues lo siguiente es ver, oiga, yo quiero saber si hay ruido blanco en ese modelo.
Y entonces para ver el ruido blanco tenemos una prueba que es la prueba del Box. Entonces acá ustedes tienen los resultados del estadístico del Box para saber si hay relación entre los residuos o no hay relación, o si son independientes o no. O de nuevo, si hay independencia entre los residuos. Entonces, de nuevo, lo que encontramos es, ¿no? Perfecto. Yo ya tengo mi serie, ese modelo tiene ruido blanco, luego yo lo puedo utilizar para hacer mis pronósticos. Pero si además quieren optimizar, recuerden cómo están haciendo parámetros, ¿sí? Como están haciendo parámetros, ustedes siempre pueden utilizar la validación cruzada para buscar ese mejor parámetro en un universo de parámetros. Entonces, en este caso, pues no hay ningún mejor parámetro. Entonces, la validación cruzada no me entrega nada mejor. Y ya, si definitivamente no tengo nada mejor que ese modelo, pues lo siguiente es, voy a hacer los pronósticos con ese mejor modelo. ¿Sí? Voy a crear los pronósticos con ese mejor modelo. Una vez he creado los pronósticos con ese mejor modelo, pues es lo que me va a entregar acá son los errores. Entonces acá tengo el error medio cuadrático y tengo el error medio absoluto. Y adicionalmente, pues tengo una tabla. Yo pedí que me entregara aquí una tabla de cuál es el valor real, cuál es el valor pronosticado y cuál es la diferencia entre estos dos, que es el error. Entonces, en algunos casos el error es positivo, en otros casos es negativo, dependiendo de si el valor es mayor o menor que el valor original de la serie. Y adicionalmente, yo le he pedido que me haga un pronóstico de las 5 siguientes semanas, donde me está entregando los límites de confianza, el límite de confianza inferior, el límite de confianza superior. ¿Para qué? Para poner todo eso en mi pronóstico. Mi pronóstico, pues lo que me va a mostrar es la serie original. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento de la serie original? ¿Cuál es el valor medio pronosticado? ¿Y cuál es el intervalo de confianza en el que va a estar la serie? Lo que quiero mostrarles con esto es, miren que estos son mis datos de entrenamiento, estos son mis datos de test, y para mis datos de test, miren que las bandas azules lo que me están mostrando es si efectivamente el valor siempre estuvo dentro de las bandas azules, dentro de los límites de confianza, ¿no? Con un valor medio que es esta línea azul, y para los siguientes 5 periodos, es lo que me estaba diciendo es, mire, estas van a ser las bandas en las que usted se va a mover y el valor medio va a ser este. En el primer momento va a ser este y después se vuelve plano. ¿Por qué se vuelve plano? Porque normalmente estos modelos ARIMAS, como casi la mayoría de los métodos de pronóstico, son robustos siempre para pronosticar el siguiente paso. Pierden potencia en la medida que usted va pronosticando momentos futuros más lejanos. Listo. Unas recomendaciones. Entonces, pues estos son los modelos ARIMA. Sin embargo, existen otros modelos, los ARIMAS estacionales, es decir, los que consideran estacionalidad. Cuando hay una estacionalidad muy fuerte, hay modelos ARIMA que consideran variables exógenas, entonces hay factores exógenos que afectan promociones, días festivos, indicadores, todo esto. Todo esto lo que hace referencia es a ingeniería de variables, lo que hablábamos con Iván hace un segundo, o hay vectores autorregresivos o modelos Garch, donde cuando se tiene mucha volatilidad, estos vectores ayudan a controlar esa volatilidad. Finalmente, entonces déjenme terminar aquí agregando una columna de código. Recuerden que tenemos nuestro objeto de serie de tiempos, donde está. Creo que este es el data el que creamos. A ver, voy a volverme aquí un segundo. Ese data. Entonces, miren, yo tengo acá mis datos, ¿sí? Que este TS data, entonces vamos a ver de qué tipo es. Esto es
De hecho, ya es una serie. Entonces, voy a volverme aquí para que veamos ante la pregunta que originalmente ustedes me hicieron y es, oye, ¿yo cómo lo vuelvo una serie? Entonces voy a volver a leer los datos. Miren, leo los datos. Convierto la variable numérica. Acá, miren que en esta línea de código, yo le fijé el índice de tiempo. ¿Se dan cuenta? Luego, yo podría crear ese objeto TS simplemente diciéndole a este data frame, de este data frame, quédese con la variable order demand. Y entonces veamos esto qué es. Y entonces ustedes pueden ver acá que tengo el tiempo, tengo la variable order demand y veamos de qué tipo es. Y ya lo tienen en una serie. Es decir, para el método de Croston, ante la pregunta que estaba pendiente, ¿yo cómo creo ese objeto TS? Pues la respuesta es sencilla. Carguen sus datos, léalos de la base de datos, del archivo de Excel, del archivo plano, de donde los tengan. Cárguenlos dentro de un data frame, en este caso de pandas, pero también puede ser de polars, ¿no? Y cuando los haya cargado, a la variable de tiempo vuelvan a un índice, ¿sí? Díganle, oiga, miren, ese objeto, la variable de tiempo es un índice, es el índice de ese objeto. Y una vez ustedes le han dicho que ese es el índice de tiempo, simplemente quédense con la variable que van a modelar. Y automáticamente el resultado de eso va a ser una serie de tiempo, una serie de tiempo de tipo series en pandas, que va a tener la estructura que se necesita para ese código del método de Croston, donde tienen el tiempo y tienen la variable a modelar, que es lo mismo que tenemos aquí, el tiempo y la variable a modelar. Bien, pues permítanme 10 segundos para terminar. Mentiras, permítanme un minuto para poder terminar esto. Y es dentro de los criterios de evaluación, entonces hablamos de los errores. Existe el error medio cuadrático, el error medio absoluto o el error medio. Cada uno de ellos pues se utiliza dependiendo de unos casos específicos. Entonces el error medio cuadrado penaliza más los errores grandes, como están elevados al cuadrado. Entonces si un error es grande y lo eleva al cuadrado, pues lo hace más fuerte. ¿Eso para qué? Para decir, usted tiene que aprender a ajustarse a no tener errores tan grandes. Hay otros que utilizan el error medio absoluto, que es menos sensible a los errores grandes y dicen que independiente de la magnitud del error, yo a cada uno le doy una proporción distinta. Y finalmente está la raíz del error medio cuadrático que devuelve los errores en la escala original de los datos. Entonces usted tenía sus ventas en miles, este error le permite interpretar el error en la misma escala de los datos. Por eso cuando teníamos esa discusión con Iván, pues yo le decía, dime qué necesitas interpretar, necesitas que el modelo sea robusto, necesitas comparar, qué necesitas para saber, necesitas que no sea sensible a datos atípicos, a las escalas, pero en general, como le decía a Iván, el MASE o el error medio absoluto escalado suele ser para mi gusto el mejor para comparar distintos modelos de series de tiempo. Recuerden también entonces que lo que hicimos fue comparar modelos ARIMA, que los modelos ARIMA pues tienen orden PDQ, autorregresivo integrado y de media móvil, que uno los puede comparar a la luz de unos criterios de información, también de los errores. En ese código está comparado. Utilizamos validación cruzada en series de tiempo y que en la validación cruzada es simplemente usted utiliza unos datos para entrenar y después vuelve y utiliza otros datos para entrenar y utiliza otros de test y así va ampliando el conjunto de datos de entrenamiento. ¿Eso para qué? Para poder tener mejores parámetros al momento de optimizar estos métodos.
Y recuerden que la ruta que seguimos entonces fue, hablamos de pronósticos basados en variables cuantitativas, que utilizamos series de tiempo, que de las series de tiempo hablamos de los métodos simples, de los métodos de suavizamiento exponencial y hablamos de los modelos ARIMA. Pero que existe un mundo, como lo pueden ver, de métodos adicionales para hacer pronósticos de series de tiempo. Entre otras, cuando uno habla de series de tiempo, pues tiene esos modelos clásicos. Miren, entonces hablamos de los vectores autorregresivos, del suavizamiento exponencial y de la ARIMA, pero que existen otras técnicas como las de Machine Learning o las de Deep Learning que utilizan redes neurales para hacer pronósticos y que suelen ser muy robustas a muchos de los problemas o de los requerimientos que tienen los modelos clásicos de series de tiempo. Bien, con eso quería terminar. Quiero darle las gracias y si tienen alguna pregunta, no duden en enviármela al chat o hacerla de inmediato. Martín, si quieres pregunta, antes de que hagas la pregunta, entonces les voy a dejar un par de librerías para hacer análisis automáticos con series de tiempo en Python. Pero nota, tengan presente que eh, es inevitable el peaje y el peaje es la ingeniería variable y la granularidad, eso hace parte del experto. Esas librerías no curan el hambre ni las enfermedades, lo que les ayuda a hacer es automatizar todos los flujos de cálculos y de probar múltiples algoritmos sobre un conjunto de datos. Señor Martín, ¿Nos puedes enviar los archivos de Croston y de Arima por WhatsApp? No los tenemos. claro que sí, ya se los envío también, pero estoy Gracias. seguro que el equipo de Elite los carga también en la plataforma, Martín. Señor Miguel, pregunta. No, básicamente era lo mismo que el compañero, que si nos podías compartir el archivo de Croston, Ah, claro, claro que sí, con gusto. Sí, pero claro ya que no sí. lo hice porque vi el compañero Ah, lo sí, había no, no te solicitado, preocupes. pero muy amable. No, a ustedes muchísimas gracias. Descansen, entonces tengan buena noche. Buenas noches, gracias. Gracias. Excelente. Excelente. Gracias. Gracias.